por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz y armonía con mucho amor. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos sintonizan en este su programa Por las Buenas Siempre, un programa realizado por el proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín. Les damos una cordial bienvenida a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios y por supuesto a todos los que nos reproducen en nuestras redes sociales. Recuerden que cada semana estamos acá unados para abordar un tema de suma importancia en relación con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, donde se suman diferentes profesionales con diferentes conocimientos, todo en torno a construir un mejor entorno para los niños, niñas y adolescentes. Un saludo en primer lugar para nuestra mesa de trabajo. En primer lugar me presento. Mi nombre es Yadir Camilo Uritica Daza, coordinador de este hermoso y maravilloso proyecto que trabaja de manera incansable por proteger a la niñez y a la adolescencia. Le damos también un cordial saludo a María Gómez, nuestra invitada del día de hoy. María, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, María, un poco acerca de ti, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, soy psicóloga clínica, teóloga y estoy haciendo en este momento realizando un máster en neuropsicología. Excelente, hoy tendremos un excelente programa como siempre, entonces les pedimos a todos los oyentes que estén muy atentos allí en sus casas también. Un saludo muy especial también para nuestra compañera, la comunicadora del proyecto, nuestra querida Carolina Colorado. Hola, un saludo muy fraternal para toda la mesa de trabajo aquí presente y para la audiencia que se conecta con nosotros a esta hora, tanto en sus dispositivos como en sus hogares a través de la emisora Minuto de Dios. Así como dijo Camilo, les recuerdo mi nombre, Carolina Colorado. Recuerden que son muy valiosos todos sus comentarios e inquietudes acerca de este programa que tendremos hoy, un programa muy importante acerca del abuso sexual infantil. Los invitamos a participar activamente del programa a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como @buentratonna. También los animo a que nos conozcan mejor a través del sitio web que tenemos renovado, www.equipobuentratonna.org. Entonces, ahora sí, es momento de actualizarnos con una noticia relacionada con el tema del día. Escuchemos. Los abusos en la infancia causan daños en la construcción del cerebro. Expertos estiman que 1 de cada 4 personas sufre de abuso en la infancia, un tema del que se habla muy poco a pesar de los graves efectos a largo plazo que genera en la construcción del cerebro. Nadie tiene una idea sobre este problema porque un porcentaje muy alto jamás denuncia, lo que impide que se conozcan todos los casos. Muchos descubren que han sido abusados en la niñez y no tenían conciencia de ello. En ocasiones hay experiencias duras que también generan un daño de por vida, como el maltrato, el abuso verbal o negligencia y el abuso emocional. Entre las consecuencias que genera la exposición a abusos se encuentra el trauma de apego, que provoca a su vez efectos en la construcción del cerebro y sus efectos se extienden hasta la edad adulta, generando trastornos de personalidad, disociación y trauma complejo. En estos casos se trabaja sobre la reparación de la relación familiar, tanto en los casos leves como en los más graves, pues esto favorece una correcta construcción personal. Las figuras de referencia son las que ayudan a construirnos en una proyección, y el niño inconscientemente tiene una expectativa de confianza con respecto a esa figura, pero si esa base segura falla o es fuente de amenaza, no hay manera de sobrellevarlo sin que genere alguna sintomatología. El abuso y el maltrato generan una disminución del volumen de determinadas áreas cerebrales y si pensamos en la gravedad de las enfermedades que generan este mismo efecto en otros órganos del cuerpo, podremos tomar conciencia de la gravedad del trato inadecuado en la infancia. Cuando se trata de una agresión sexual, aunque hay un componente enorme de vergüenza y de culpa, se debe concientizar de la necesidad de denunciar, ya que cuando somos pequeños no tenemos una referencia de lo que es normal o nos hizo daño. Recuerden que esto es una opinión tomada de www.elheraldo.es/noticias.es. Entonces, ahora sí, pasemos a comentar la noticia. Empecemos entonces con nuestra invitada en este día. María, ¿qué piensas acerca de la noticia?
Bueno, acertada en el sentido en que dicen que afecta definitivamente el abuso sexual, eh, genera que el sistema nervioso quede en alerta casi que por siempre. Lo más importante para un niño, y enseguida lo hablaremos de seguro, es la seguridad. Y el abuso rompe con esa seguridad. Al romper con la seguridad, el sistema nervioso siempre va a estar en alerta. Entonces, obviamente, eso genera unas conductas, unos comportamientos y unos trastornos que de seguro se verán reflejados en la vida adulta. Así es, María. Entonces, más adelante, como nos lo indicas, conoceremos un poco más acerca de ese tema. Ahora le preguntamos a Carolina Colorado qué opina acerca de esta noticia. Bueno, me parece muy curioso y muy grave esto que dicen, que realmente son esas figuras de referencia las que nos ayudan a construirnos y casi siempre el abuso sexual se genera dentro de la misma familia. Entonces debe ser muy duro, no sé qué opina María, que la misma persona con la que buscas protección y seguridad es la que te está haciendo tanto daño. Ahí no sé cómo se puede romper como esa relación de confianza entre lo que yo espero que esté bien y que me cuide y que yo soy indefenso y vulnerable y esa persona es una amenaza para mí. Por eso mismo, Caro, es que hoy es tan difícil la vinculación o la parte social con otra persona, porque si no pude confiar, se rompe ese vínculo de poder dialogar con alguien sin que tema hacerme daño, porque es que si quien no debía, si quien tenía que protegerme, si quien tenía que cuidarme, me dañó, me lastimó, pues no puedo confiar en nadie. Entonces eso genera inseguridades, celos, miedos, conductas antisociales, porque ¿en quién confío? Lo que vos estás diciendo, o sea, eso es un daño irreparable de alguna manera, a menos de que ya en la vida adulta se sane, pero para un niño no es sencillo comprender que la persona que más debió cuidarlo, lastimosamente fue la que más lo dañó. Así Bueno, ¿y qué es. opina nuestro psicólogo del proyecto Camilo Uritica acerca de la noticia? Bueno, en primer lugar, a mí me apasiona todo el tema de la neurología y más cuando se analiza en relación pues al desarrollo, digamos que cerebral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces me llama la atención algo particular de la noticia y es que existe una reducción de algunas áreas del cerebro, ¿cierto? Entonces es como si nosotros estuviésemos construyendo un edificio, digamos que una de las columnas tiene un 50% menos de la capacidad que debe de tener. Entonces, pues desde ahí uno empezará a pensar también en lo que nos dice María, nuestra profesional el día de hoy, y es cómo todo esto empieza a desarrollar un sinnúmero de patologías, ¿cierto? Es, trastornos de la personalidad. Entonces yo creo que la conciencia debe ser muy alta, pero demasiado para poder nosotros hacer una contención a este tema, ¿cierto? Entonces yo creo que desde ahí tenemos que pensarnos. Es así que también les comentamos a todos, como ya es costumbre, preguntarle a las personas en las calles qué piensan acerca del tema puntual, porque recordemos que todos conocemos desde un punto de vista el tema en mención. Entonces, hoy nos volcamos a las calles a preguntarle a las personas qué piensan acerca de este tema con una pregunta muy puntual. ¿Qué tan común y creíble crees que es el abuso sexual en los niños? Repito, ¿qué tan común y creíble crees que es el abuso sexual en los niños? Entonces vamos a escuchar qué piensan y opinan las personas. Así es, estas fueron las respuestas. Bueno, yo no sé pues qué tanta frecuencia se da, pero supongo que posiblemente debe ser medianamente alta. Por eso pienso que nosotros debemos estar muy atentos con nuestros menores, que pronto no sean víctimas de este abuso. Para mí es muy creíble, ya que en muchas circunstancias de nuestra vida es un tema que para la sociedad es poco creíble. El niño habla y los padres de familia no le atienden, no le escuchan. Entonces, por eso muchas veces los niños son causantes de muchas realidades adversas contra el abuso y no son creíbles. Bueno, frente a la pregunta, considero primero que es creíble. En primer lugar, es creíble el abuso a menores, sí se da. Común. Me generan pues de pronto algunas incertidumbres, sin embargo sé que suele suceder, pero no sé qué tan común en realidad.
Sé que es creíble, sé que pasa porque estamos vulnerando los derechos de los niños y estamos viendo a esas personas indefensas y podemos atentar contra ellas, pero quizás no se habría y allí generaría interrogante en qué tan común es. Creo que es un problema bastante común en la sociedad colombiana, al igual que en el resto, por ejemplo, de Latinoamérica. Es un problema bastante grave que se debe tratar a fondo, que el gobierno le debería prestar más atención, yo creo, de la que le está prestando. Y en general creo que es bastante creíble y se le debería tener en cuenta bastante la participación de los jóvenes y niños. Bueno, aquí como podemos escuchar, tenemos respuestas diversas. ¿Será que sí es creíble? ¿Será que sí es común? Eh, pero bueno, todos están en común diciendo pues que les parece que es un problema social muy grave que se debe atender. Entonces me gustaría escuchar la opinión de nuestra profesional del día, María. ¿Qué opinas de las respuestas de las personas que a veces, bueno, no tienen mucho conocimiento y no se atreven a decir si les parece muy común o muy creíble? Otras sí, y además de eso, ¿qué opinas tú de qué tan común es y qué tan creíble es? Entonces, nada, te escucho. Mira, este tema no me sorprende, de pronto la duda en cuanto a las personas, creo que yo misma como profesional y como psicóloga jamás pensé que fuera tan común, jamás pensé que fuera tan recurrente. Creo que ha sido la misma experiencia como psicóloga que me ha mostrado lo delicada y lo grave que es la situación. Yo podría asegurar, de verdad, en mi experiencia, que casi 10 de 10 han sido tocados. O sea, ha sido un impacto para mí como profesional porque, como te digo, en mi vida normal no fue un tema como común o que me tocara en mi historia o en personas muy cercanas, pero yo llego a atender pacientes y te das cuenta que la gran mayoría, o sea, casi 10 de 10 han sido manoseados, tocados, abusados completamente. Entonces, esto es más común de lo que parece, es mucho más doloroso de lo que uno puede alcanzarse a imaginar. En las heridas fundantes ninguna herida causa tanto daño como el abuso sexual, es tanto. Las estadísticas muestran que el abuso está por encima del suicidio. Cada 18 segundos un niño es abusado en el mundo y eso de verdad es una cuestión lamentable y yo creo que esa falta de claridad al ver lo común que es y con las personas más cercanas es lo que hace que los papás no tengan los cuidados pertinentes y los que deberían tener. De verdad, es lamentable, pero es más común de lo que nos alcanzamos a imaginar. Bueno, qué importante eso que dices, María, y me surge un interrogante. Bueno, el abuso y el maltrato en todo su esplendor, en todas sus manifestaciones, ¿cierto? Porque sabemos que el abuso sexual, pues evidentemente es como el más catastrófico, pero no menos decir que los otros maltratos también denigran pues la integridad. Entonces, en este orden de ideas, María, me surge una pregunta puntual. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso en el sistema nervioso y el organismo como tal, ¿cierto? En la noticia nos hablaban un poco acerca de esta reducción de algunas áreas, que también mencionabas de manera sucinta cuáles eran las consecuencias, pero si nos puedes contar un poco más acerca de eso. Bueno, Camilo, bueno, antes de responderte eso, yo creo que es importante comprender que de la niñez depende absolutamente todo nuestro desarrollo como adultos. Nosotros sí o sí, y eso no son teorías, ya eso son cosas que tienen un fundamento científico, mucho tiempo de estudio. Nosotros somos el resultado de la niñez que vivimos. Definitivamente, de acuerdo a la niñez, a las experiencias, a las vivencias que hayamos recibido, así creceremos. No es lo mismo crecer en una familia súper protectora, cariñosa, detallista, a que es una familia violenta, donde hubo drogas, tragos. O sea, a nosotros nuestra infancia nos hace. Y la terapia de esquemas, que centra mucho como esa forma de crecer, habla de que todos los niños tienen que tener 5 necesidades centrales. Si esos niños, si todos los niños no tienen esas necesidades centrales, sí o sí se van a presentar problemas en su adolescencia y en su adultez. Y la primera y la más importante es seguridad. Y la seguridad es la estabilidad de que todo va a estar bien, donde el niño se sienta protegido, donde el niño se sienta cuidado, donde el niño sienta que hay un ambiente en el que se puede desarrollar plenamente, sin miedo y sin peligro a nada. Lastimosamente, el abuso sexual daña y rompe
esa seguridad. O sea, el niño se ve vulnerado y se ve maltratado en su necesidad más importante y por una persona cercana a él, por alguien que tenía que cuidarlo, que tenía que protegerlo. Entonces eso genera unas consecuencias tremendas en el niño, en su parte psicológica. En la parte cerebral, que es la pregunta que me haces, es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque vuelve y juega, la seguridad es importante en todo el sentido y en toda la integridad de la persona. Entonces, el sistema nervioso, cuando está seguro, cuando está bien, él trabaja normal, él trabaja como tiene que trabajar, cada cosa en su orden. Cuando él está vulnerado, cuando él está en alerta, el cerebro se presiona y ya no comienza a funcionar. Les coloco un ejemplo para hacerme comprender en cuanto a que el abuso sexual coloca nuestro sistema en alerta. Si en este momento donde yo estoy en mi consultorio llegara una serpiente, una culebra, me diera cuenta y yo tratara de disimular con ustedes como que nada pasa porque me da pena, ya mi sistema nervioso está en alerta porque ya él vio lo que yo no he visto, inconscientemente porque él está hecho para la supervivencia. Es una cosa de adaptación que es instintiva a nosotros. Yo no lo hago conscientemente, pero mi cerebro ya se dio cuenta que hay un peligro cerca. Yo puedo hablar con ustedes, puedo charlar, ustedes pueden pensar que estoy concentrada y no, yo no tengo conciencia de lo que les estoy diciendo ni de lo que ustedes me están diciendo porque mi sistema está en otro lado, está completamente desconectado, aunque parezca que no, está desconectado. Igual pasa con estos niños. Lastimosamente, la desconexión, el hecho de que su sistema esté en alerta hace que de ahí en adelante sea mucho más difícil vincularse, entender, comprender. Por eso es que a veces no escuchan las rebeldías, el colegio, porque él queda en alerta. O sea, ellos sienten que ya siempre les va a pasar algo. Entonces, las consecuencias a nivel cerebral son complicadísimas, enfermedades, miedos, fobias, trastornos, porque ya el cerebro no puede relajar, o sea, al cerebro no tener la tranquilidad, él no funciona de la manera adecuada. Mejor dicho, mira, creo que un ejemplo que me parece a mí que lo explica en cuanto a cómo estamos. Yo siempre digo, imagínate en una carretera, así está nuestro sistema nervioso, o sea, las consecuencias son complejas y eso hay que sanarlo. Un niño tiene que volver a retribuir su seguridad porque si no el desarrollo en la adultez va a ser muy fuerte. Imagínate una carretera a las 10, 11 de la noche que no te das cuenta que te quedaste sin gasolina, no sabes si hay una bomba cerca, uno va conduciendo y uno va como con esa preocupación, se me va a apagar el carro, se me va a apagar el carro, ¿qué voy a hacer? Uno está como en esa agonía constante, o sea, vos no estás tranquilo hasta que no encontres una bomba de gasolina. Así está nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso de un niño que fue abusado está siempre en agonía, no haya tranquilidad hasta que eso le sea remunerado de nuevo. María, qué pena interrumpirte. Yo veo que estamos entonces aquí como entrando un poquito ya en el tema de la voz de la experiencia. Entonces ahora sí, démosle como una introducción a lo que venimos a hablar el día de hoy, que es un tema que hemos tocado mucho, que es muy recurrente en el proyecto y es todas esas consecuencias del abuso sexual infantil, ¿cierto? ¿Cómo podemos prevenirlo? Este abuso sexual infantil no es un problema nuevo, es una forma de maltrato infantil que ha acompañado al hombre durante toda la historia. Entonces es importante, antes de que empecemos con, pues, como con el tema principal y a desarrollar todas las preguntas que tenemos, Camilo y yo, decirles que es un tema que abarca todas las culturas y clases sociales, ¿cierto? Además tiene muchas consecuencias psicológicas que perduran a lo largo de toda la vida y como nos va a contar María, pues configuran muchas actitudes de la edad adulta, que serían pues los efectos a largo plazo del abuso sexual. Entonces me gustaría que pudieras profundizar un poquito en esto de cuál es la importancia de las experiencias en la infancia en la vida de una persona. Siempre escuchamos que es muy importante, siempre escuchamos que tienen trauma, siempre escuchamos que de los papás vienen muchas cosas, pero realmente sí es tan importante. Cuéntanos, por favor. Ok, bueno, Caro, mira, mi experiencia cuando yo comencé a trabajar como psicóloga, venía como con la idea
de que el comportamiento que no es adecuado en la adultez venía como consecuencia del trauma, o sea, de las heridas, ¿no? La experiencia me ha mostrado que no solo es cuestión de traumas, claro que los traumas afectan mucho, pero la experiencia me ha mostrado algo mucho para mí, tal vez hasta más delicado, y es la forma en que aprendimos, o sea, malos aprendizajes y malos hábitos. Entonces, nosotros somos seres humanos que nacemos como una hoja en blanco, de alguna manera es lo que nos dé. Si aprendiste mal, pues actúas mal. Si aprendiste bien, actúas bien. Entonces, por eso son importantes las referencias y los primeros años de nuestra vida, porque en la medida en lo que recibimos, pues lo que es lo que vamos a dar, ¿cierto? Les hablaba que hay unas necesidades centrales, fundamentales en el desarrollo de un niño, que si un niño la recibe adecuadamente, ¿qué quiere decir? Pues que no está recibiendo traumas, pero no solamente eso, sino que está aprendiendo bien, y al aprender bien su cerebro se configura de la manera adecuada y a largo plazo, en su adolescencia, en su adultez, va a tener un comportamiento sano. Entonces son 5. Esta es la seguridad y esa estabilidad de que estoy protegido, de que estoy cuidado, de que me aman, de que me cuidan, de que no va a haber algo que me dañe. O sea, esa tranquilidad de puedo hacer todo lo que quiera como niño, porque sé que alguien está ahí, que es un adulto, por eso es que nacemos en medio de adultos, porque el adulto debería tener la responsabilidad de cuidarnos. Entonces, esa seguridad es importantísima. Esta de la autoestima, o sea, la autoestima es fundamental para el desarrollo normal de un niño, y lastimosamente los niños son muy vulnerados. A veces hay padres que son muy fuertes y usted es un bruto, eso no sirve para nada, eso es terrible, porque le estás enseñando a un niño que no es capaz. Entonces, si uno quiere cuidar a un niño de la autoestima, dígale que él es importante, que él es capaz, que él puede con todo, porque cuántas personas hoy quieren emprender y no son capaces, porque a los 4 o 5 años les dijeron, usted es un inútil, usted es un fracasado, usted no es capaz. Eso queda. O sea, eso en el cerebro queda como una marca que aunque crezcan, eso no se va. Créanme que es más común de lo que parece. Entonces, esa autoestima, esa valoración de hacerle entender que son niños, que son inteligentes, que hay cosas que ellos no saben, pero que en algún momento adecuado lo desarrollarán. Las relaciones interpersonales. Nosotros somos seres humanos de vínculos. Entonces, el hecho de compartir, de jugar, de hablar con los niños, de tener dificultades, eso les desarrolla habilidades para la vida. Entonces, niños que son tan protegidos, que son tan guardaditos, que hoy en día, lastimosamente, con las redes sociales y el internet y la tecnología, se inhibiden. Por eso es que hoy en día tenemos chicos que no quieren salir, que no les gusta compartir. ¿Por qué? Porque les quitamos esa posibilidad de pequeño de que busquen cosas diferentes, de que busquen carritos, hagan huecos. O sea, esas relaciones interpersonales desarrolla en el niño habilidades grandísimas. Esta es la autonomía, es la capacidad de decidir. Ellos tienen con qué decidir, aunque a su medida, en su edad, pero a los niños hay que dejarlos que escojan, que hagan, que tomen decisiones, que afronten consecuencias de sus comportamientos. Pero hay papás que quieren tener todo controlado, que nada les pase, que no sufran, que pecado del niño, porque no quiero que sufra lo que yo sufrí. Un dicho bastante sacado de contexto y bastante dañino para nuestros hijos. Entonces, déjelo que se golpee con cuidado, pero déjelo que brinque, y si se cae, obviamente un riesgo medido, pero déjelo que él aprenda que los riesgos en la vida tiene consecuencias. El niño, en base a sus experiencias de niño, es que va a formular el adulto que va a ser, y los límites racionales o los límites realistas. Y es que, hombre, no todo puede ser sí, pero tampoco todo puede ser no. O sea, a veces cohibimos de más, no, y todo no. Entonces el niño dice, con un mundo de fantasía, tiene su cabecita quiere hacer 10.000 cosas y no les permiten hacer nada, los oprimen, no haga, no respire, no se mueva, no se ensucie. Ay, no, de verdad es muy complicado. Crece un niño el día de mañana y hablar le cuesta, respirar le cuesta, tiene pánico escénico a las personas, al público, porque nunca lo dejaron hacer nada. Entonces, hombre, déjelo, hay cosas que él puede hacer, otras cosas que no es cierto. Entonces hay órdenes, hay autoridad, mi amor, el televisor hasta esta hora, y si se coloca a llorar, pues que llore. Son límites realistas. No es el momento, mi amor, de ver televisión. Recoge tus juguetes, que no los va a recoger, que, mi amor, es tu desorden, tú lo recoges. Le estás enseñando responsabilidades. Entonces, cuando un niño tiene esto bien medido, créanme que la diferencia en la vida adulta es inmensísima. Cuando eso fue vulnerado, cuando eso fue atropellado, las consecuencias, lo digo por experiencia, son de verdad catastróficas. Parece exagerada la palabra,
pero son catastróficas. Somos los adultos, inconscientemente, somos culpables de los jóvenes que hoy en día tenemos, porque no les hemos ayudado a desarrollar las habilidades que necesitan para su existencia, para el desarrollo de su adultez. María, y en ese orden de ideas, y ahora que me adelanté como un poco a la pregunta cuando te hacía el cuestionamiento por las consecuencias en el sistema nervioso que ya nos ampliaste pues como de tan buena manera, ponías un ejemplo puntual, ¿sí? Que me gustó bastante. Es como si fuésemos en nuestro carro y tuviésemos un temor constante de quedarnos sin gasolina, sin batería, algo así por el estilo, ¿cierto? Obviamente en el sistema nervioso se segregan un montón de sustancias, neurotransmisores, hormonas que causan pues toda esta angustia. Pero entonces decías que no se anhela sino el momento de llegar a una estación de gasolina para poder recargar, ¿cierto? Entonces también hablamos de Sí. un apego. Entonces esto también me pone a pensar un poco, a ver si me puedes ayudar a responder este cuestionamiento y es, listo, entonces en esa medida los niños también podrían buscar cualquier persona, no pensemos en una gasolinera, sino que pensemos de pronto en un cuidador. Por eso es que también puede ser un factor de riesgo para que los niños sean abusados cuando se apegan a, digamos, que al padre de familia, al profesor, al papá del amiguito, porque están en una zozobra constante y buscan como esa seguridad, ¿cierto? Esa seguridad que principalmente tendría que ser brindada por los padres de familia o los cuidadores. Entonces, en ese orden Ok, de ideas, bueno, ¿cómo ves? Camilo, sí, espectacular la relación que hiciste ahí, porque claro, sí, ellos van a buscar un lugar y bueno, vos colocaste personas, definitivamente sí, pero también cosas, drogas, alcoholismo, sexo desenfrenado, una cantidad de cosas, porque hay una agonía, o sea, hay una preocupación, necesito algo muy importante que perdí y como no sé qué fue, porque no tengo la conciencia de qué fue lo que perdí. Entonces, claro, vienen las personas, vienen los lugares, vienen las cosas, vienen las drogas, y por eso es que tenemos jóvenes como hoy en día, lastimosamente lo tenemos. Y ahí también podríamos hablar un poco de la parte psicológica, o sea, no solamente se afecta la parte del sistema nervioso, o sea, la parte, lo que vos decías del comportamiento, de todo lo que tiene que ver con la parte hormonal, neurotransmisores, no, también en la parte del pensamiento. Recuerden que las decisiones de vida se toman en base a la amígdala. Nosotros somos una amígdala cerebral, que es donde van toda, como la mayoría de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión importante, la amígdala, o sea, o el cerebro, más bien el pensamiento, siempre tiene en cuenta a la amígdala. Si han sido experiencias malas, dolorosas, de dolor, dígame, ¿con qué? O sea, ¿de dónde un joven va a tomar buenas decisiones si no tiene bases, si solo tiene miedos, no sé, vulnerados en muchas cosas, humillaciones? Por eso es que no importa. Entonces, por eso es que permitimos humillaciones, maltratos, rechazos. Mira que se vuelve una dinámica y un círculo bastante dañino. ¿Consecuencia de qué? Pues de un abuso o de haberse vulnerado esa seguridad que nunca, nunca debió haber vulnerado, haber sido vulnerada en un niño. María, muy interesante y me gustaría que nos hablaras un poquito, bueno, más allá de lo evidentemente físico que pasa en el organismo, hemos hablado mucho de las consecuencias psicológicas de este abuso, pero cómo podemos notar eh, este abuso en los niños también, qué otros comportamientos pueden llegar a tener además de las adicciones. Bueno, a ver, lo que pasa es, no sé si en cuanto en los niños es muy complicado saberlo, ¿cierto? Porque los niños por su comportamiento, yo creo que se genera lo típico, ¿cierto? Niños muy silenciosos, niños muy agresivos, o sea, en los niños el comportamiento que muchas veces vemos como rebeldía, que vemos como malos comportamientos, porque uno de los problemas de los adultos grandísimo es que medimos el comportamiento de los niños en base a nuestro comportamiento, a nuestros aprendizajes, y no, los niños son diferentes. Entonces, los comportamientos de niños siempre nos están diciendo o gritando algo, siempre que un niño esté súper alzado, súper gritón, súper fuerte, súper llorón, súper, o sea, si tu niño está presentando una conducta que no es normal, el niño de una u otra manera te está gritando, algo está mal, algo me está pasando. Entonces, esos son como los comportamientos más característicos. Si hablamos ya de jóvenes que ya de 15 en adelante,
que su cerebro ya está de alguna manera más desarrollada. Recuerden que las funciones ejecutivas, las de nivel complejo, se desarrolla a partir de las 15, entonces ahí hay una capacidad de comprender un poquitico más las cosas. Entonces el abuso genera una consecuencia gravísima a nivel de valoración. ¿Por qué? Porque cuando el abuso sucede cerebralmente o en el pensamiento, deja una idea en el niño de estoy sucio, de no valgo nada, pérdida de dignidad, pérdida de valor. Entonces son jóvenes que crecen en la vida pensando que no merecen nada importante, que no merecen nada bonito porque ellos no son nada, se pierden. Mira, ustedes se imaginan lo doloroso que es esa herida. Yo la trabajo todos los días en consulta, esa herida de no soy importante, de no soy suficiente, de estoy sucio, asco de mí, vergüenza. Entonces crece y no hay una valoración, y uno ve niñas jóvenes súper lindos, pero ¿qué tiene esa niña en la cabeza para que ande con ese muchacho que es el drogadicto más drogadicto, que es el que más daño causa? Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esta niña permite eso? A pesar de que se ve tan linda por fuera. ¿Por qué? Porque en su alma ella siente que ella no vale nada. Ella cree que ella no puede aspirar a un buen hombre, a una buena historia, a una buena carrera. Entonces crecen sin ilusiones porque sienten que no merecen nada. A ellos los mataron por dentro. O sea, el abuso es una consecuencia gravísima en la valoración. Nos cuesta creernos, nos cuesta, ¿para qué voy a cuidar? O sea, ¿para qué? Se llega una droga, llega un man a tratarme mal, a golpearme, y pues, ¿cuál es el problema? Si yo no soy nada. O sea, lastimosamente, inconscientemente, así lo recibe. Y créanme, les hablo con peso de experiencia. Es muy, muy doloroso ese vacío que deja el abuso sexual en la mente de un joven. Es de verdad lamentable. Permitimos tantos abusos en la vida adulta simplemente porque en nuestra niñez nos hicieron creer que no valíamos, y a nosotros el abuso no nos determina. Es una experiencia dolorosa que ningún niño debería vivir, pero nosotros no somos ese abuso, y se lo digo a esa persona que me está escuchando: no eres ese abuso, vos vales muchísimo más. Las capacidades que los seres humanos tenemos allá, más allá, independiente de lo que hemos vivido, es grandísimo. Pero claro, nunca nos lo dijeron, nunca nos dijeron lo importante que somos, lo maravillosos, los capaces que somos. Nosotros vivimos creyendo que no nos querían, que servíamos era para ser tocados, para ser golpeados, para ser maltratados. Entonces eso, en cuanto a la vida adulta, en cuanto a un hogar, genera demasiados celos, inseguridades, miedos. Es que el tema es bastante, bastante amplio. María, ¿y podrían los niños entender, digamos, que el trauma ocasionado por la transgresión puntual, el trauma como tal, ellos podrían entenderlo? No, no, Camilo. Un niño jamás podrá. Aquí hay una cosa muy interesante. Un niño no tiene la capacidad para entender qué es un abuso porque él no sabe todavía qué es eso de alguna manera. O sea, en su parte cognitiva, recuerda que las funciones ejecutivas, que son las que comienzan como a entender, a planificar, a organizar, esa parte inteligente de la que hablamos, se comienza a desarrollar, bueno, desde el principio, pero muy, muy poco. O sea, ya como que comienza a ser más profundo a partir de los 6, 7, 8, 9 años, pero ahí es muy instintivo. Solo hasta los 13, 14, 15 años es que ya como que hay una conciencia y una claridad de qué pasó, cómo pasó. Entonces no es posible. Un niño nunca entenderá hasta grande, nunca entenderá hasta grande qué fue lo que vivió o qué fue lo que sufrió. Es tanto, mucha gente ni siquiera sabe que fue abusada. Yo en consulta muchas veces me cuenta, yo le digo, pero eso es un abuso. La gente dice, María, yo nunca lo había visto como un abuso. Yo no sabía que era un abuso, y es muy lamentable. Y que se genera en el niño inconscientemente una culpa. ¿Por qué? Porque la parte sexual, una parte natural en los seres humanos, somos sexuados por naturaleza, y es un regalo gigante ser personas sexuales. Es una cosa espectacular que está en parte de nuestra esencia. Entonces, claro, eso produce una sensación en el niño. Entonces, hay momentos en como el niño lo disfrutaba o el niño sentía algo, el niño llega a pensar, se los digo porque a mí me lo dicen mucho: María, yo hasta pensaba que yo tenía la culpa, o que yo lo buscaba porque a mí me gustaba, o yo lo permitía porque a mí me gustaba, pero ahí solamente hay una cosa instintiva, porque ellos no saben, o sea, nunca, o sea, no hay ni peligro que un niño quiera ser tocado, abusado, manoseado por alguien que no tiene una conexión íntima y filial con él. No es posible, pero ellos por la sensación se creen. Entonces por eso es que callan también muchas veces: mejor no digo porque también es culpa mía, porque, o sea, piensan que como sintieron
les gustó y no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, no, Camilo, no es posible que un niño entienda que fue abusado hasta por ahí después de los 15, 16, 17, 18 años, 20. Recuerden que el cerebro se acaba de formar a los 25 años. Entonces, ahí cuando ya hay una claridad, uno dice, pues madre, o sea, lastimosamente yo creo que ni siquiera nunca lo entenderemos. Le digo dónde se ve el abuso, en las consecuencias, pero nunca podremos comprender lo que un abuso sexual hizo en nuestra vida, hizo en nuestra alma y en nuestra conducta. Nunca lo vemos, es en las consecuencias. Ya cuando vemos niños tan, no sé, tan desorientados, tan perdidos, con una autoestima tan baja, que se apegan. Yo conozco muchachos que se han matado porque una niña de 13, 14 años les dijo que no los quería. O sea, mira el nivel de amor o el nivel de afectividad tan dañino, consecuencia de que de lo que el abuso les dejó, pero no es consciente, no es consciente de lo que el abuso generó en su vida. María, muchas gracias por decirnos esto a todas las personas que escuchan y creen que tienen la culpa por sentir, ¿cierto? O por No. permitir que siga sucediendo. De hecho, yo estuve viendo un programa que pasaron, pues que casi siempre uno dice, ay, ay, ¿cómo te dejaste tocar? Ay, pero ¿por qué, cierto? Cuando a veces son los médicos que abusan a los adultos en esa relación de poder, pero realmente las personas se bloquean, las personas en ese momento hasta se van de la realidad o simplemente están confundidas. Entonces, que entiendan que es muy importante por eso la denuncia, a pesar de todo y a pesar de que uno no hizo pues como repulsa y no hubo agresividad. Bueno, y aquí cuando hablabas tú esa existencia de una falsa creencia que los niños tienen comportamientos inherentes de seducción, de abuso, ese tabú cuando los niños están pequeños, que se besan en la guardería o que exploran pues como la sexualidad porque todavía no conocen qué es, pero la gente sigue creyendo que son maliciosos, ¿cierto? Me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo les podemos explicar a ellos correctamente la sexualidad y sus métodos de exploración sin nosotros seguir pensando que es que el niño es maldadoso, malicioso o perverso. Ok, bueno, yo creo, Caro, que más que métodos de exploración es conocimiento. O sea, el problema es conocimiento. Los niños no son brutos. O sea, a veces los consideramos muy inteligentes para unas cosas y como muy brutos para otras. Y no, o sea, los niños tienen la capacidad a su modo, a su lenguaje, en su momento de entender las cosas realmente. O sea, no con figuras, imagínate el pajarito, no se trata de eso. O sea, tiene que ser una cosa muy real, de enseñarle más que todo al niño. O sea, depende de la edad, porque es que estamos hablando de edades muy diferentes, pero un niño más o menos desde los 5 o 6 años, comienza como a darse cuenta, a entender que son diferentes. Un niño hasta los 3 4 años no sabe que hay una niña, que es un niño. O sea, ellos aún no hay una diferencia. No, ellos se ven como niños, se ven como infantes, pero ya comienza a los 5 los 6 años, y ellos se comienzan a dar cuenta que hay rostros diferentes. Bueno, ya la parte de la genitalidad, entonces ellos comienzan como con una curiosidad, o sea, porque para ellos es nuevo. Entonces no tienes es que enseñarles que es normal, que existe niño y niña, que tienen unos órganos, que tienen que hacerse respetar, que nadie los puede tocar, que eso solamente es de ellos, que ellos, o sea, uno tienes que enseñarles para prevenirles. Mi amor, que nadie te toque. Si alguien te toca, mi amor, dime que mami te va a defender, mami te va a entender. O sea, a los niños hay que hablarle con claridad, hay que hablarle cuidado ya más grande, cuando hablamos de 8, 9, 10, 11 años, ya sí hay que hablarles más claro de su cuerpo, de lo que comienzan a sentir, de lo que comienzan a experimentar. O sea, es darles confianza para que ellos pregunten, porque esas respuestas lastimosamente las buscan donde no tienen que buscarlas. Yo conozco personas adultas de 16, 17 años que fueron a un médico, vos que lo dijiste ahora me hiciste acordar, que el médico las abusó, o sea, que el médico las tocó, pero aún en ese momento no sabían qué hacer. O sea, o sea, 17, 18, 20 años y fueron manoseadas, abusadas, porque es que el abuso es contra mi voluntad y contra lo que yo deseo. Y me dicen, María, yo no supe qué hacer, no le dije nada a nadie porque da pena, porque da miedo decir, hombre, me faltaron al respeto porque no me han enseñado la dignidad de mi cuerpo, es mi cuerpo.
es mi integridad, es mi decisión, es mi vida. Entonces yo pienso que más que enseñarlos a que conozcan o a que se exploren, es al respeto que tienen y que son ellos los que deciden sobre su cuerpo, no que otro puede venir a hacer lo que quiera, tocarla, porque decirme 20 años y que no le dé miedo hablar, de miedo decirle al esposo, amor, me tocaron, me manosearon, ese médico hizo esto, o a la mamá, el tabú en cuanto a la información es gravísima, o sea, no hay que mostrar la gravedad. Yo tengo un niño de 7 años y yo a Emiliano le digo, mi amor, nadie te puede tocar, nadie. Si alguien te toca, porque siempre amenazan. Ellos siempre amenazan, siempre dicen, le hago daño a tu mamá, o voy a decir que es mentira. Y como lastimosamente no creemos, en fin, tantas cosas. Entonces yo le digo a Emiliano, por ejemplo, amor, avísame. Yo le digo, pues, le digo, amor, tú eres muy guapo. Y siempre como que trato de resaltar lo hermoso que es. Digo, amor, si alguien, que nadie te toque, nadie, mi amor, ni niños, ni grandes, nadie. Si alguien te toca, mi amor, tienes que decirle a la mamá que la mamá te va a creer, la mamá te va a acompañar, porque entonces eso es educación, hablarles para que, yo no sé porque yo lo tengo por experiencia en mi vida, yo les agradezco a mis hermanos, ellos no fueron ni psicólogos, ni profesionales, ninguno, pero mis hermanos hicieron un bien muy grande con 4 mujeres que somos, y es que nos enseñaron con la boca, muchachas, cuidado, cuídense, en valores, en respetes, en los hombres esto, uno de jóvenes esto. Entonces creo que esa parte hizo que nosotros como mujeres cuidáramos mucho nuestra adolescencia. Entonces para mí creo que el hablar es lo más importante porque las palabras sanan y las palabras educan. Entonces creo que la clave está en advertir y enseñarles a los niños que deben cuidarse y que deben valorarse lo que son, o sea, que nadie tiene que tocarlos, que ellos tienen que respetarse. Yo creo que es más desde los valores que cualquier otra cosa. María, y con esto que nos dices, tan valioso que serían como también em, consejos para los padres, pues saliéndome un poquito del tema, generé como una duda que me gustaría preguntársela a Camilo, y es, bueno, si los niños no tienen conciencia, estando pequeños, de que están siendo abusados o de que están generando un material de abuso, como hemos visto tantas redes de pedófilos últimamente, sobre todo en Antioquia. eh, ¿Cómo puede ser como la afectación a nivel psicológico y también físico de todo ese material de abuso sexual infantil que genera, pues que está tanto por las redes y más con esta pandemia? Bueno, sí, en primer lugar es muy importante lo que estás diciendo, Caro, porque cuando se habla de niños no podríamos hablar de pornografía infantil, ¿cierto? Porque la pornografía, digamos que es un acto que ejecuta un adulto con una conciencia plena. Y María nos está explicando detalladamente que obviamente pues un niño no tiene como esa capacidad de consentir y elaborar un pensamiento crítico en relación a un tema puntual. Entonces, por eso, cuando se habla de los niños, es más pertinente hablar de material de abuso sexual infantil, porque es un adulto, ¿cierto?, con una conciencia plena, quien abusa o quien, digamos que abusa, sí, por dejarlo en esa terminología, de la incapacidad del niño por su edad, por la edad que tiene. Entonces, es el adulto quien decide proporcionar este material. Digamos que a nivel de consecuencias, pues podríamos elaborar todas o mencionar muchas de las que nos ha hecho María, ¿cierto? Incluso en las personas adultas también se ha sabido por muchos estudios, de hecho la semana pasada estaba leyendo un artículo donde hablaba que también hay reducciones de ciertas estructuras como el hipocampo en los adultos por estar expuestos a la pornografía, porque es muy difícil que haya una contención para parar, ¿cierto? Digamos que si tú abusas de otra sustancia, decirte el alcohol y algún psicotrópico, etcétera, etcétera, pues hablas metodologías que ayudarían, porque también es una problemática aguda, pero ayudarían a hacer como contención. Pero en la pornografía se consume y se consume y se consume y no hay, digamos que como una barrera para hacer contención. Entonces, desde ahí las consecuencias, para no volver a mencionar tantas, serían diferentes, digamos que afectaciones a nivel estructural y por ende como consecuencias diferentes trastornos, comportamientos, etcétera, etcétera. Pero muy claro eso y agradezco tu pregunta. Cuando se habla de niños no se puede hablar de pornografía infantil, se habla de material de abuso sexual infantil porque es el adulto el que lo proporciona. Muchas gracias, Camilo, muy interesante. Y bueno, ¿qué tal si pasamos ya a las últimas recomendaciones, las últimas reflexiones que me gustaría que los profesionales aquí presentes, con tanto conocimiento, pues nos den un consejo o sugerencia sobre este tema del día? Entonces, bueno, me gustaría que nos contaran un poco también
¿qué le recomiendan a todos los cuidadores que tienen un niño que sufrió abuso, ¿cierto? ¿Cómo es ese trato? A veces nos da como mucho miedo y creemos que el silencio es lo mejor. Bueno, al menos en mi caso, siento que es lo que más visto, ¿cierto? Que la familia mejor calladito te ves más bonito, pero ¿qué pueden hacer esos cuidadores? Yo sé que hay mucho dolor de por medio y también cómo podemos ayudar para prevenirlo. Entonces, empecemos por María. Cuéntanos esa última recomendación. Bueno, Caro, bueno, antes de dar la recomendación, sí quisiera de pronto a las personas escuchando que tengan en cuenta también, creo que no lo hemos dicho y creo que es importante, y es que el abuso también genera conductas en la vida sexual, muchas represiones, muchos bloqueos, mucha gente que piensa que tiene problemas de sexuales, son muy adictos y piensan que son problema de ellos. No, eso es consecuencia también del abuso, porque el abuso genera un daño a la autoestima y cuando la autoestima está dañada, desde ahí se desprenden muchas cosas. Entonces, esas personas que hoy tienen problemas en la sexualidad, en un bloqueo, que no logran sentir, que les cuesta, que hay temores, que busquen ayuda. Créanme que hay soluciones, se puede sanar y la gran mayoría también son bloqueos del abuso que vivieron en algún momento de su vida. En cuanto a las recomendaciones, bueno, yo hoy les diría primero que le crean, o sea, es lamentable y muy triste, o sea, yo comprobarlo y de verdad que me da una tristeza porque, o sea, de mis pacientes, es lamentable, pero yo creo que de 10 a uno le creen, o sea, por lo común, tengo pacientes que hasta cuando denunciaron el abuso, les creyeron más al adulto y los castigaron delante del adulto por lo que habían hecho. Eso genera consecuencias de verdad alarmantes. Entonces yo creo que lo primero es que les crean a sus hijos, que les crean cuando les expresen, que les generen confianza, que se vuelvan amigos de sus hijos, que les digan, amor, cuénteme si algo te pasa. La prevención es fundamental, que los prevengan, que los vacunen, que nadie los toque, que nadie les haga. Eso no tiene que hacerse, pero tiene que generar en el niño como una confianza y definitivamente no dejarlos solos. Yo no era como tan exigente con eso antes. Yo decía, los niños hay que dejarlos ser y hay que dejarlos ser, pero los niños siempre tienen que estar cerca de nuestra mirada. Miren, nunca por ninguna equivocación deje que sus hijos duerman con otras personas. Es donde más se presentan los abusos, cuando llega un familiar, cuando llega un conocido, tío durmiendo con niños de 2, 3, 4, 5, 6 años. No, o sea, los niños siempre tienen que estar protegidos. O sea, no tiene razón de ser que unos papás dejen a unos niños dormir con un adulto y cuando están solitos en la habitación también tienen que tener cuidado porque miren, yo que lo escucho todos los días, se da en la soledad y en esas visitas de tíos, de primos, de personas empleadas domésticas, lastimosamente también son causantes de muchos abusos sexuales, entonces que siempre los estén cuidando, denle a sus hijos esa seguridad que ellos necesitan. Miren, denle la seguridad y la seguridad es la capacidad de sentirse en cuidados, protegidos, saber que si algo les va a pasar, mamá y papá están para protegerlos. Ustedes le darán eso a su hijo y les aseguro, muchos evitarán un abuso y segundo, les ayudarán para la vida, los sanarán en su sistema nervioso, en su pensamiento, en su comportamiento. Entonces yo creo que la base es cuidar. Siempre tiene que haber una cuestión de protección y de prevención. María, muchas gracias por esas respuestas tan claras, directas y contundentes. Yo sé que van a ser de mucha ayuda para los oyentes. Bueno, y ahora, ¿qué opina nuestro coordinador del proyecto, el psicólogo Camilo? ¿Qué sería esa recomendación después de este programa tan interesante? Bueno, yo creo que en primer lugar es resaltar lo que dice María y uno se queda como corto de palabras porque amplía, digamos, que el panorama de una manera muy sucinta y muy clara. Pero diría yo que en ese orden de ideas, estar también muy cautelosos, ser muy observativos, muy pendientes de las conductas de los niños, niñas y adolescentes cuando son muy fluctuantes, ¿cierto? Digamos que niños que empiezan a ensimismarse, niños que empiezan a sufrir, digamos que de aislamiento, algún tipo de fobia social, todo esto dará cuenta incluso de que están siendo víctimas de algún tipo de maltrato, ¿cierto? Entonces, por eso, estar muy alertas, muy vigilantes y por último, que seamos alfareros, ¿sí? Que seamos alfareros de ese cerebro infantil, ¿cierto? Es decir, que nosotros podamos proporcionarles el trato humano y humanizante para que ese desarrollo cognitivo, cerebral de todo el sistema nervioso se dé de una manera adecuada y puedan sentar las estructuras y las bases de manera sólida
para que sean unas grandes personas, ¿cierto? Y utilidad para ellos mismos, para la sociedad. Entonces sería como el consejo por este día. Bueno, yo los motivaría a todos a que denuncien, que no se queden, pues que no se traguen las cosas, porque siento que no solo es el hecho pues como de la denuncia como tal, a pesar de que pasen muchos años, sino es que es un proceso muy bonito de sanar esa herida que tal vez no reconoces que tienes ahí, ¿cierto? Como dice María, 10 de 10. Definitivamente las cifras son mucho más altas de lo que uno se imagina, lo que uno espera, y también las consecuencias son pues como extrañas. Uno siente, bueno, ¿yo por qué tengo esto? ¿Por qué repito este patrón? Y es porque todavía no has ido hacia adentro y no has visto que inconscientemente pues tienes como esa herida del abuso ahí, como, sí, sí, como dirían pues los psicólogos, ¿cierto? Como ahí guardadito, como actuando por ti. Entonces, nada, los invito mucho a que denuncien. Yo sé que a veces muchos pueden, pues como sentir que la justicia no, pues no es buena, no es válida, pero realmente últimamente sí han hecho muchos esfuerzos por poder acompañar esos procesos. Entonces, esa sería como mi recomendación. Ok, ahora sí llega para mí el momento más triste del programa porque hemos finalizado, pero no antes quiero decirle a María muchas gracias por su conocimiento, muchas gracias también a todos los oyentes que nos acompañan cada martes. Recuerden que este día de manera semanal estamos acá para abordar un tema puntual en relación a los niños, niñas y adolescentes, como lo mencionábamos al inicio, ¿cierto? La idea es que podamos construir el conocimiento en conjunto. Si bien traemos expertos, como ustedes lo han podido oír en este día, con una experticia bastante amplia, también las personas con lo que piensan, con lo que saben, se construye el conocimiento en conjunto, ¿cierto? Hay alguien que siempre nos trae un tema puntual, pero estamos todos para unirnos, para unarnos a una sola y poder construir un entorno seguro dentro de la sociedad, de la iglesia, del hogar y de todos esos sistemas, instituciones inmediatas que tienen los niños para poder desarrollarse de manera sana. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. De hecho, es una invitación muy especial en nuestra página web para que estemos también al tanto de las demás iniciativas que adelanta el proyecto Buen Trato en relación a esto, a darles amor, a darles cariño, que es lo que ellos se merecen, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos necesitan para desarrollarse de manera integral? Entonces, agradecemos nuevamente a todas las personas, a María, nuestra comunicadora, y recuerden todos que esto es por Por las las buenas buenas siempre. siempre. Chao, chao, un abrazo, muchas gracias. Luego, muchas gracias.